El relato de Saúl consultando a Samuel a través de una hechicera es uno de los pasajes más intrigantes y controversiales de la Biblia. En este video analizaremos esta historia y veremos la interrogante: ¿habrá sido realmente el profeta Samuel quien apareció, o habrá sido un demonio? La historia de Saúl se encuentra registrado en el libro de Primera de Samuel capítulos del 10 al 31. Saúl, el primer rey de Israel, había sido ungido por el profeta Samuel bajo la dirección de Dios. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Saúl se distanció de Dios debido a su desobediencia y orgullo. Una de las desobediencias más significativas fue cuando no destruyó completamente a los amalecitas y su ganado, como Dios había ordenado. Como resultado, Samuel le informó que Dios lo había rechazado como rey. Con la muerte de Samuel y el aumento de la amenaza filistea, Saúl se encontró en una situación desesperada. Dios no le respondía ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. En su angustia, Saúl decidió buscar la ayuda de una hechicera, a pesar de que él mismo había prohibido la práctica de la brujería y la adivinación en Israel en Primera de Samuel capítulo 28 versículo 3. Por eso, disfrazado, Saúl visitó a la hechicera de Ende y le pidió que invocara a Samuel. La hechicera, inicialmente temerosa, accedió después de que Saúl le prometiera que no le haría daño. Al invocar a Samuel, la hechicera se sorprendió al ver al profeta y reconoció que su cliente era el rey Saúl. Cuando Samuel apareció, Saúl se postró y expresó su desesperación, explicando que Dios se había apartado de él y que necesitaba guía. Samuel, desde el más allá, le recordó a Saúl que Dios lo había rechazado debido a su desobediencia y reafirmó que el reino sería entregado a David. Samuel también profetizó la derrota de Israel a manos de los filisteos y la muerte de Saúl y sus hijos al día siguiente. El encuentro dejó a Saúl terriblemente asustado y debilitado, incapaz de comer hasta que sus sirvientes y la hechicera lo convencieron de hacerlo. Al día siguiente, las predicciones de Samuel se cumplieron, los israelitas fueron derrotados, y Saúl y sus hijos murieron en la batalla. Este relato ha suscitado numerosos debates teológicos y exegéticos. Algunas interpretaciones sostienen que la aparición de Samuel fue una verdadera intervención divina, mientras que otras consideran que podría haber sido una manifestación demoníaca o una visión inducida por la hechicera. Los que creen que fue una aparición demoníaca plantean que Satanás y los demonios son expertos en el engaño, ya que la Biblia advierte sobre las artimañas del diablo, quien puede disfrazarse como ángel de luz para engañar a las personas. Sin embargo, los que creen que fue el mismo Samuel que habló con Saúl argumentan que esto fue una excepción y que realmente fue Samuel. Porque los demonios no pueden hacer venir a los muertos de este lado, ni ellos pueden decidir venir, pero Dios sí puede. Porque en el Nuevo Testamento, cuando Cristo está en el monte de la transfiguración, se le aparecieron Moisés y Elías. Ellos los dos estaban muertos y sin embargo vinieron a una misión encomendada por Dios. Entonces ellos no pueden venir si Dios no lo autoriza, porque Dios es soberano. Por otro lado, esta mujer adivina estaba acostumbrada a lidiar con demonios. Ella no se iba a asustar porque apareciera otro demonio más. Sin embargo, cuando aparece la figura de Saúl, ella se asusta. Ella incluso grita. ¿De qué gritó? De temor. Y entonces cuando Saúl le pregunta, ¿qué tú ves? Ella no dice simplemente una figura, sino ve un ser divino. Ella está describiendo algo que para ella era completamente como nuevo. Y entonces lo que ocurre luego es que Samuel viene y aparece y habla con Saúl. Y lo que le comunica a Saúl es que él va a morir. Y le dice, hoy te vas a juntar a mí, y vamos a estar juntos en el día de hoy, profetizándole a su muerte. Por lo que este hecho pudo haber sido un permiso, una excepción que Dios hizo, como la hizo enviando a Moisés y Elías a Cristo en un momento dado. Y lo hizo para traer un juicio sobre Saúl, para anunciarle a Saúl el juicio por la desobediencia en la que vivió. Era importante que el mismo Samuel le comunicara el juicio a Saúl por dos razones. No solamente Saúl honraba y respetaba a Samuel porque lo vio vivir en integridad por mucho tiempo y lo vio ejercer su oficio de profeta con mucha dignidad, pero el mismo Samuel añoraba o quería genuinamente a Saúl. De hecho, cuando Dios decide quitarle el reino a Saúl para dárselo a David, Samuel lloró. Y lloró tanto que Dios en un momento dado intervino y le dijo, basta ya,
como ya deja de llorar por Saúl. Entonces, era importante que ese juicio que Dios traía sobre la vida de Saúl le fuera anunciado. De parte de alguien que realmente trató de hacer que Saúl caminara de manera distinta, pero Saúl hizo siempre caso omiso a las recomendaciones de Samuel el profeta. Por eso es que pudo ser que Samuel realmente vino del otro lado de la existencia a traer este juicio a Saúl. Pero haya sido un demonio o el propio Samuel, Saúl pecó gravemente al consultar a los muertos con la adivina. Ya que la Biblia es clara en su enseñanza sobre consultar a los muertos. En varios pasajes, advierte en contra de esta práctica y la considera una abominación delante de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulos 18 versículos del 10 al 12, se establece: no permitas que nadie te haga quemar a su hijo o a su hija como ofrenda, ni practiques la adivinación, ni recurras a la magia, ni a la brujería, ni te dediques a invocar espíritus, ni a consultar a los muertos. Porque el que hace estas cosas es abominable al Señor, y a causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios echa de delante de ti a esas naciones. Este pasaje deja claro que consultar a los muertos es una práctica prohibida y condenada por Dios. Además, en Isaías capítulo 8 versículo 19 se advierte: cuando alguien les diga, consulten a los que invocan a los espíritus de los muertos y adivinan el futuro, respóndanle, no. Acudamos más bien al Señor y a su palabra. Si no hablan conforme a esta verdad, no les amaneció. Aquí se hace hincapié en la importancia de acudir al Señor y su palabra en lugar de recurrir a prácticas como la invocación de los muertos para conocer el futuro. En resumen, la Biblia prohíbe claramente consultar a los muertos y advierte sobre las graves consecuencias espirituales de involucrarse en tales prácticas. La historia de Saúl ilustra el poder de las decisiones humanas y la posibilidad del arrepentimiento. Aunque Saúl tomó decisiones que lo llevaron a la ruina, aún tenía la oportunidad de volverse a Dios en arrepentimiento. Sin embargo, en lugar de buscar el perdón divino, continuó en su camino de desobediencia y rebelión. La narrativa de Saúl también resalta la gravedad de la desobediencia a Dios. Aunque puede parecer que nuestras acciones no tienen consecuencias inmediatas, la historia de Saúl muestra que tarde o temprano enfrentaremos las repercusiones de nuestros actos. La desobediencia a los mandatos divinos no solo afecta a la persona que desobedece, sino que puede tener ramificaciones para toda una nación. La historia de Saúl advierte sobre el engaño de buscar soluciones fáciles fuera de la voluntad de Dios. En momentos de dificultad y desesperación, es tentador recurrir a medios ilícitos o prohibidos en lugar de confiar en la providencia divina. Sin embargo, como muestra este relato, tales acciones solo conducen a un mayor sufrimiento y desgracia. En última instancia, el relato de Saúl consultando a Samuel a través de la hechicera es un recordatorio poderoso de las consecuencias de la desobediencia y la importancia de buscar la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Si te gustó el video, dale me gusta. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que no te pierdas más contenido como este. Gracias por ver, bendiciones.